Efectivamente, Edith, es noticia mundial porque ayer se celebraron las elecciones de El Salvador y con estas elecciones se marca el inicio de los comicios electorales, al menos aquí en América Latina, con lo que pasó ayer en El Salvador. Tenemos a Laura Aguirre. Laura es una periodista salvadoreña, directora del medio Alaraca, quien nos abundará un poco más sobre lo ocurrido en la tarde y noche de ayer en ese país de Centroamérica. Saludos, Laura, muchas gracias por estar aquí en el día. Hola Indira, hola, muy buenos días República Dominicana. Laura, coméntanos sobre lo ocurrido ayer en El Salvador. Muchas personas esperaban los resultados que de acuerdo a Bukele fueron de las elecciones de ayer. Sí, bueno, el 4 de febrero en El Salvador fueron las elecciones presidenciales y elecciones también de Asamblea Legislativa, o sea, para elegir diputados y diputadas. Hasta la noche de ayer todavía no se conocían datos oficiales sobre los resultados. Sin embargo, uno de los candidatos, el candidato a la reelección, Nayib Bukele, 2 horas después de cerradas las juntas receptoras de voto y los centros de votación, se autodeclaró ganador, ¿no? Y también declaró que su partido, el partido oficial, había ganado la mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hasta ahorita no hay datos oficiales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral en El Salvador. Esa es la situación hasta ahorita. Laura, ahora que tú mencionas sobre esos resultados oficiales, vi en la Junta Central Electoral, digámosle así, de El Salvador, que estaban en el proceso de conteo de votos. Más o menos, ¿por cuánto anda ahora? La última publicación del Tribunal Supremo Electoral decía que llevaban alrededor del 14% de las boletas escrutadas, al menos para la elección presidencial. Así que todavía no hay datos oficiales. Por supuesto, todas las encuestas apuntaban a que Nayib Bukele ganaría estas elecciones, pero de nuevo, todavía no tenemos datos oficiales. ¿Cómo es la situación actual de El Salvador, Laura? Porque uno de los principales objetivos de campaña de Nayib Bukele era decir que él logró eliminar la inseguridad, etcétera. ¿Cómo está El Salvador en estos momentos? Bueno, en términos de seguridad, tenemos lo que ocurre en El Salvador, ocurrió en El Salvador, es que gracias a la política de estado de excepción permanente en el que ve El Salvador, Nayib Bukele logró desarticular las pandillas, ¿no? Esos grupos criminales que estaban en El Salvador desde hace más de 30 años, controlando varios territorios a nivel nacional. Esto se mantiene, hay una desarticulación de las pandillas, por supuesto los índices o las tasas de homicidio siguen manteniéndose con una baja histórica, así que en términos de seguridad en cuanto a desarticulación de las pandillas, podemos decir que sigue siendo muy efectivo el estado de excepción. Sin embargo, esto implica también al mismo tiempo que El Salvador desde hace casi 2 años, o los ciudadanos y ciudadanas que habitan El Salvador desde hace 2 años, tienen suspendida una serie de derechos fundamentales que le da al Estado y específicamente a los cuerpos de seguridad el total derecho de apresar y detener indefinidamente a cualquier persona que sea sospechosa de pertenecer a un grupo criminal, pandillas u otra clase. Además, al mismo tiempo, hay una serie de denuncias de organizaciones de derechos humanos que habla sobre las condiciones de tortura en las cuales mantienen a las personas que están detenidas sin haber recibido un juicio ni garantías procesales. Esa es la situación en cuanto a la seguridad. Por supuesto, El Salvador tiene muchas otras situaciones, las cuales han dejado de ser prioridad, al menos en el foco público, para el gobierno actual. Cuestiones como economía, trabajo, empleo, desempleo, todo ha pasado a un segundo plano y está cubierto por este discurso de efectividad para controlar el crimen o la violencia social. Ahora que mencionas, Laura, lo de la economía, vimos que el Bukele trató de instaurar el Bitcoin como moneda nacional en El Salvador. ¿En qué paró eso? Bueno, El Salvador sigue teniendo como una moneda de curso legal el Bitcoin, pero es más bien una moneda fantasma. Las últimas encuestas demuestran que
casi nadie, una minoría de la población en El Salvador usa el Bitcoin. El Estado invirtió una serie de recursos millonarios para diseñar y lanzar una app que se llamó Chivo Wallet para que las personas pudieran usar su Bitcoin a través de esta app. Nadie sabe qué pasó con eso, básicamente es una aplicación desaparecida y el Bitcoin quizás lo usan algunos turistas que llegan a El Salvador, pero no es un elemento de la vida cotidiana para la población. Laura, buenos días. Soy Edith Febles. Gracias por aceptar esta conversación. Laura es una periodista salvadoreña y es bueno entender lo que pasa en tu país después de un proceso electoral. Laura, ¿cómo ha sido durante el gobierno de Bukele el ejercicio periodístico? ¿Qué tal les ha ido a los periodistas? Bukele ha sido señalado de tener cierto autoritarismo, de centrar el poder en su partido y en sí mismo. Entonces, ¿cómo ha sido esto para la prensa? La situación, la situación para la prensa y sobre todo para la prensa independiente es crítica. Como siempre digo, en riesgo y en constante deterioro. Los años de gobierno de Bukele han significado quizás los de mayor deterioro para la libertad de expresión y acceso a información en El Salvador. Actualmente hay una serie de leyes que han criminalizado prácticas periodísticas y también han desaparecido instituciones que antes garantizaban el acceso a información. Básicamente toda la información pública ahora está bajo reserva y es muy difícil acceder a ella. Y por supuesto, aunque no hay periodistas todavía capturados o presos, sí hay acoso constante y de hecho ayer en su presentación pública el presidente arremetió contra la prensa, tanto la prensa independiente nacional como la prensa internacional. Esa es la situación. Sí, ciertamente sabemos, Laura, y creo que eres consciente de eso, que el fenómeno Bukele parece contagiarse en algunos puntos de América Latina. En estos días veíamos, por ejemplo, en Ecuador, que tiene una situación de inseguridad, como muchos estaban estimulando a su gobierno a seguir el ejemplo de Bukele. En América Latina sabemos que hay ciertos problemas vinculados a la seguridad, las pandillas eran un hecho, y para mucha gente prefiere negociar los derechos fundamentales y tener seguridad. Entonces, las pandillas que asolaban en El Salvador, que sabíamos que hay una situación crítica. Tú que eres salvadoreña, vives allá y ejerces la labor como periodista, ¿cómo ves ese choque entre derechos fundamentales, pero por el otro lado también está la tranquilidad de la gente, que al final ha sido la que se ha impuesto en las urnas? La gente va y dice, apoyamos a Bukele, porque Bukele nos garantiza que en nuestro barrio, que no podíamos vivir, estemos viviendo tranquilos. Esa es una realidad que no se puede negar. Hay hechos fácticos como el de, efectivamente, muchas personas ahora pueden vivir con mayor tranquilidad en sus barrios. Sin embargo, esto es una cuestión de corto plazo y lo que ha pasado en El Salvador es que hemos intercambiado una violencia por otra. Las personas que eran la mayoría de víctimas de las pandillas son ahora el blanco principal de las políticas represivas de Bukele, porque las políticas de Bukele están dirigidas sobre todo a las personas de clases populares o de menos recursos. Claro, ahora parece que ha solucionado el problema, pero hay que recordar que un problema con causas estructurales no se soluciona reprimiéndolo. Si las causas de este problema no se han resuelto, el problema está ahí, solo que por ahora está reprimido, pero tarde o temprano esas causas de desigualdades van a volver a explotar. Así que por ahora lo que vemos son resultados de corto plazo y tenemos que esperar un tiempo a ver qué pasa en el mediano y largo plazo con estas supuestas soluciones a un problema que hasta ahora no ha recibido un trato integral. En toda esta campaña electoral, ¿el presidente salvadoreño dio alguna entrevista a un medio nacional o internacional? No, ninguna. Solamente, como siempre, se comunica a través de sus redes sociales. Para que sepan, o sea, un poco cómo va la cosa. Se ha podido documentar, y yo vi, por ejemplo, en la portada del periódico El País, sacaban la historia de un hombre que dicen que murió de hambre en las cárceles salvadoreñas. La esposa dice que él no tenía antecedentes penales, fue tomado preso durante el estado de excepción, que es el que está vigente. Eso significa que no hay que tener la orden de un juez para apresar a una persona. Su audiencia más cercana para ver la cara de un juez estaba programada para el año 2025.
Entonces falleció y cuando le entregaron el cadáver era un hombre esquelético. Ella dice, murió de hambre a pesar de que yo siempre le llevé comida, ella no sabía si se la daban y durante los 14 meses que estuvo preso nunca pudo verlo. Ese tipo de realidades que estaban denunciando, en un caso específico, ¿es común encontrarlo ahora en El Salvador? Es el caso habitual, porque lo que tenemos que tener claro es que cuando se hace efectivo el estado de excepción sobre alguna persona, eso quiere decir que es capturada y confinada en una cárcel o en algún centro de detención sin derecho a ver abogados o a ver a sus familiares y puede estar detenido sin un juicio hasta casi por 2 años. Para detener a alguien y poder apresarlo indefinidamente no es necesario que se haya probado ningún tipo de delito. Y esta es la cuestión de que en El Salvador hasta ahora ha llegado a estar casi el 1% de la población en la cárcel, sean o no pandilleros. Y aunque sean pandilleros, no son personas que tienen garantías procesales, o sea, que no tienen derecho a un juicio, no tienen derecho a una debida defensa, etcétera. Así que el caso que estás describiendo es el caso de al menos 153 que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos de muertes bajo custodia en condiciones de tortura. Se hablaba un compañero de los presos preventivos, pero lo que está pasando es que estos son presos indefinidos bajo un estado de excepción donde toda regla se anula. ¿Se sabe si alguna persona, por ejemplo, que tenga contrariedad política, que sea un enemigo político, ha caído preso bajo el estado de excepción? Porque podrían decir cualquiera, bueno, se sospecha que pudo contribuir con las maras o con cualquier tipo de organización y también ir preso. ¿Ha pasado eso? Ha pasado esto y en esos casos no se ocupa la excusa de que han sido colaboradores necesariamente de las pandillas, aunque algunos sí que han participado en los antiguos pactos que se hicieron con estos grupos. Pero también con estas condiciones de estado de excepción se ha aprovechado para perseguir a disidentes políticos, a algunos tuiteros y también a defensores de territorios y defensores medioambientales. Tenemos, por ejemplo, el caso del padre de la periodista Carolina Maya, de un medio digital que se llama Mala Yerba, que fue apresado por casi 1 año y se cree que en parte fue por su lucha por el territorio que estaba librando con otro grupo de campesinos. Bueno, para la gente conocer un poquito más cómo le va a El Salvador, te agradecemos muchísimo, Laura, que hayas aceptado esta conversación tempranito con nosotros y bueno, tener la oportunidad, esto es un privilegio de tener una voz desde El Salvador en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nuestro respeto a todos los periodistas también que trabajan en circunstancias especialmente adversas. Eso no se entiende. Hay gente que dice, bueno, pero no tienen delincuencia, pero ya ustedes ven ese tipo de solución que es muy dura. No hay dudas de que Bukele se ha impuesto en las elecciones salvadoreñas, ha ganado ese proceso. La tierra de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Sabemos que El Salvador vivía una situación muy difícil. Efectivamente, y de los jesuitas asesinados. Sí.